De femicidio. Estos datos son del año 2017. Hablamos de 308 asesinatos en 2017 y Salta es la provincia con mayor tasa de asesinatos de mujeres. Vamos a hablar con Cecilia de Altamura, ella es periodista allí en Salta. Cecilia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Eleonora? Bien, muy bien, Cecilia. Los datos son alarmantes, ¿no? Si bien estamos hablando de datos que lamentablemente son viejos, lo ideal sería tener datos más frescos, ¿no? Estamos hablando de datos de 2017 en el año 2019. Tenemos que, lamentablemente no nos sorprenden estos números. Esto es el primer informe de estadísticas oficiales de femicidios y femicidios vinculados que es realizado por el Ministerio de Seguridad Nacional. Ya teníamos números que posicionaban a nuestra provincia y a otras provincias del noroeste como liderando lamentablemente estos rankings, ¿no? Con mayor cantidad, como una provincia con la mayor cantidad de femicidios, pero teníamos datos ya de la Corte Suprema, de la Casa del Encuentro, claro, que nos hablaban de esto. Pero hablar de Salta y de Santiago del Estero, que duplican la tasa nacional de femicidios, a mí como comunicadora obviamente nos lleva a hacer un análisis que venimos haciendo hace muchos años en los medios acá. Igual cabe aclarar que en Salta hablar de estos temas en los medios masivos de comunicación es bastante complicado también, no hay mucho espacio. ¿Y esto por qué? Perdón Cecilia, que te hago un punto ahí, ¿no? ¿Esto por qué? ¿Por qué hablar en los medios es complicado, no hay espacio? Es porque... No hay perspectiva, ¿no? Con respecto en los medios de comunicación en Salta, no hay perspectiva de género, no se les da lugar a las temáticas de género, ¿no? En los principales canales de televisión, ¿no? Y el manejo, por quiénes están manejados, es todo un mismo entramado, ¿no? Claro. Porque cuando empezó a decir, bueno, ¿cómo tenemos que analizar esta noticia que, como decimos, no es nueva, pero no es solo que Salta es una de las provincias con mayor cantidad de femicidios, es una de las provincias con mayor cantidad de denuncias por violencia de género, mayor cantidad de casos de violación, mayor cantidad de embarazos adolescentes, o sea, todos datos que son lamentables y que hablan de los derechos vulnerados de mujeres, de niñas y de adolescentes. Y eso, principalmente tenemos que preguntarnos, ¿no? Este gran porqué, que son muchas cuestiones a analizar, pero principalmente tenemos que hablar de Salta y de las provincias del noroeste, donde hace muchísimos años siempre, ¿no?, rigió una cultura patriarcal religiosa. La mayoría de las personas que siguen este condicionamiento religioso dogmático propio de la Iglesia Católica le dan un lugar de total sometimiento a la mujer. Y en los últimos tiempos, en los últimos años, que se está hablando mucho más de este empoderamiento, de esta toma de conciencia sobre el machismo y lo que ocasiona y las muertes que ocasiona, genera un despertar y una represalia de parte del machismo también, ¿no? Claro. O sea, se sabe cómo es que funciona esto, con tal de mantener este status quo y es esta un forma... círculo vicioso, ¿no? Esto que estás contando, porque cuando viene esa represalia, entonces se quitan las ganas o la valentía para poder volver a hablar o poder volver a expresar lo que uno siente. Tal cual, así funciona, así lo tenemos que ver, claro, ¿no? Es realmente, es algo muy perverso, pero entender a Salta y a las provincias y a las otras provincias del noroeste, sí, donde está muy enraizado, muy arraigado esta cultura patriarcal, religiosa, con este dogma de la Iglesia Católica tan fuerte, a diferencia, por ejemplo, de provincias como Buenos Aires, como Santa Fe. Tenemos que pensar a Salta con una educación religiosa obligatoria que fue incorporada en el año 2008 bajo el gobierno de Juan Manuel Urtubey, y fue recién el año pasado que la Corte Suprema de Justicia tuvo que declarar la inconstitucionalidad para que se cumpla con lo que establece la Constitución, ¿no? Con que haya educación laica en los colegios. Claro. O sea, estas cosas son las que nos tienen que llamar la atención. Ahora, que pasaron durante tantos años. Sí. Igual, Cecilia, te pregunto, ¿no? Porque es conocido que el arraigo religioso que hay allí en Salta, se lo ve también en las diferentes festividades religiosas que existen. Digo, más allá de eso, uno no podría separar la educación religiosa de temas como el femicidio. ¿No tendríamos que apuntar más bien a el tema de una sociedad más patriarcal que otra cosa, más atrasada? Tal cual, sí, es que hay que hablar de esto, de la religión católica, de este dogma, como uno
de las aristas, ¿no? Con las que funciona esta articulación patriarcal, pero que se ve en todos lados, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de, como te decía recién, de la educación, por un lado, pero tenemos que hablar de una justicia patriarcal, claro, de que esto tiene muchos síntomas, ¿no? O sea, se ve en muchos lados y en muchas aristas, pero que justamente si tenemos que analizar que justo son las provincias del noroeste y es donde está este factor tan fuerte enraizado y es un problema cultural, lo tenemos que analizar desde ese lugar. Sí, obviamente que hay cambios, sí, obviamente que hay aperturas, pero es eso, o sea, si vamos, por ejemplo, a lo que pasó, a lo que pasa, por ejemplo, en la política en nuestra provincia, que también sí, hay muy poca representatividad, o sea, de las mujeres, ¿no? Realmente en Salta, pensá que la ley de paridad sí. debutó hace poco, la participación de mujeres se redujo igual 5% en ambas cámaras, siendo la composición actual de un 13% en el Senado y un 20% en diputados. Entonces, en los medios de comunicación no se les da visibilidad. En la política y en las cámaras legislativas no tienen un poder representativo. En todos lados, ¿no? Se ve esta violencia machista, ¿no? Y te diría que los medios los medios de comunicación cumplen un rol clave, ¿no? En este sentido, porque aquello que no se hace visible, que no se comunica, no sucede. No existe. Claro, no existe. Lamentablemente no existe. O sea, los grupos antiderechos tienen muchísimo peso, tienen dominio de canales masivos de comunicación en nuestra provincia, donde directamente, por ejemplo, el tratamiento de lo que fue el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo prácticamente no se abordó, como si hubiera un tema que no existía, ¿no? Entonces tenemos que entender que estas cosas pasan en la Argentina y en provincias como Salta, donde no hay suficiente información, donde no hay perspectiva, donde también, o sea, a mí, sinceramente, como comunicadora, me asombra muchísimo lo que pasa con la justicia, ¿no? Que no solo pasa en Salta, ¿no? Pasa a lo largo y a lo ancho de esta de todo el país. Argentina, pero hace poco se conoció el caso de una joven feminista que difundió un meme sobre un diputado provincial de Cambiemos, y en ese momento la Fiscalía Penal número 1 a cargo de Gabriela Boabce imputó a esta chica feminista por delito de amenazas en perjuicio de este diputado provincial del PRO, acérrimo defensor de los sectores antiderechos, y obviamente nos llamó a todas muchísimo la atención a todos. ¿De qué se trataba el meme? El meme era un dibujo, ¿no? Donde se lo amenazaba de alguna manera, si se lo mostraba a este diputado incendiado, si la verdad realmente que era feo el meme o la situación, pero el tema fue que la justicia actuó con una celeridad que en casos de denuncias, por ejemplo, de violencia de género, tardan meses, ¿no? Y en este caso, en pocas horas quedó imputada esta chica, ¿no? Más allá del caso que quizá no comparto la forma en que se hizo esta broma, si la podemos llamar de alguna manera, pero es eso, entender que esta misma fiscal Boabce firmó un peritaje en el que afirmaba, fue en el año 2012, que afirmaba que una niña de 9 años abusada por un conductor de un transporte escolar tenía aspecto de mujer y por lo tanto podía ser objeto de deseo. Esas cosas las vemos de manera reiterada en la justicia de Salta, ¿no? Que decimos, es una justicia patriarcal, sin perspectiva de género, donde necesitamos urgentemente, y en todo el país hablo de que, por ejemplo, una ley como la ley Micaela se aplique, ¿no? Pero que el único diputado que estuvo en contra de, por ejemplo, de aprobarse esa ley Micaela fue casualmente un diputado salteño, que fue Olmedo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que entender cómo actúa un poco esta trama tan patriarcal y tan machista en nuestra provincia, que pasan cosas realmente insólitas y que las consecuencias son muy graves y terribles, como son los casos de femicidios, ¿no? Cecilia, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, gracias. Te mando un beso grande. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, y recién decíamos, ¿no? Estos son datos oficiales. Lamentablemente son datos oficiales de 2017, que estamos dando ahora en 2019, pero bueno, de a poco se van dando pasos con respecto a los datos. Estas estadísticas oficiales son a nivel nacional. Hubo un femicidio cada 28 horas. Vamos con la siguiente placa. 6 de cada 10 mujeres muertas en 2017 fueron víctimas de femicidio. Es una cifra realmente alarmante. La tasa más alta, como recién hablábamos con nuestra colega Cecilia de Altamura,
es en Salta, con 3,32 muertes cada 100.000 mujeres. Y en los primeros días de 2019 se registraron 24 femicidios. Muy bien, vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde y atención, porque a la vuelta, expectativa por la identificación del cuerpo que han rescatado del avión en el cual cayó Emiliano Sala. En instantes con Ale Casar. Ya venimos.